Vamos directo a nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema es... algo que hemos estado observando de una situación muy lamentable que nos ha dejado el lagarto Vizcarra con su conducta antidemocrática de cerrar el Congreso. Y vemos que muchos candidatos están propugnando esto. Yo no dudo de que sí hay una visión legítima de querer cerrar un Congreso si se llega a producir los requisitos constitucionales que conlleva el cierre de un Congreso. Pero ya ponerlo eso en campaña como una propuesta de yo voy a cerrar el Congreso, o sea, que Vizcarra, un antidemocrático, diga eso, bueno, que los izquierdistas que están en contra de la Constitución, que las democracias son pelotudeces, ¿no? Como decía Bermejo, bueno, pero lo que sorprende es los que no están muy allegados a la línea izquierdista hagan este tipo de propuestas. Y en esto vamos a mostrar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿de quién nació la idea de cerrar constitucionalmente el Congreso? Bueno, Fujimori cerró el Congreso, pero no de manera constitucional, ¿no? Cerró por un golpe puro y duro. Ahora, ¿de quién inició? Haciendo un poco de análisis y buscando ahí en los archivos periodísticos, pues nos encontramos con esto de aquí. Nada más y nada menos que con el ex candidato afinado, el señor escritor, Mario Vargas Llosa, que en la revista Debate, el volumen 12 de abril de 1990, ojo que en esta edición hablan de Vargas Llosa en varios aspectos, porque ya se tanteaba, porque tengan en cuenta que en abril fueron las elecciones, sí, pero la revista obviamente no se edita en abril, se edita en meses anteriores. Entonces ya se avisoraba, al menos por las encuestas, y miren ese detalle de las encuestas, que Vargas Llosa iba a ser el ganador. Pero al final ganó Fujimori. Entonces se tomaron la edición para hablar de Vargas Llosa, el liberalismo. Y en una edición anterior a ese, el número 58, también hablan que la corriente libertaria, el liberalismo y todas las cosas, ¿no? Y veo que en esta entrevista que le hacen, el señor Vargas Llosa es de los primeros, ¿no?, que plantean esto de cerrar el Congreso constitucionalmente. Ahora, bueno, ahí está el texto, pero para que sea más divertido hemos creado una voz con IA para que hagamos la cuenta de que el mismo Vargas Llosa nos lo está hablando, ¿no? Eh, a ver, vamos a poner y que él mismo, como si fuera él mismo, que lo comente. Si recibo un mandato claro para gobernar y si a pesar de ello me encuentro con un Congreso totalmente hostil, dedicado a sabotear las reformas, pues yo no tendría absolutamente ningún reparo. En hacer cuestión de confianza las reformas que queremos implementar, y si 3 gabinetes son desautorizados por el Congreso, cerraría la Cámara de Diputados amparado en la Constitución, para llamar la atención de manera que sea el pueblo peruano el que confirme o revoque el mandato para el programa. Bueno, ahí faltaron unas palabras diciendo de gobierno, ya. Se acabaron los créditos de la IA para seguir hablando. Bueno, y como ven, el primer planteamiento de cerrar un Congreso constitucionalmente lo tiene Mario Vargas Llosa. Ahora, en esos tiempos, pues la política entre apristas y izquierdistas era brutal. La oposición era brava y él lo sabía, y por eso es que ya estaba planteando desde un comienzo esto. De hecho, esta es la línea que toma el señor Carlos Spa, que más adelante vamos a escuchar en sus palabras, que también plantea eso de querer hacer un shock de decretos y cambios y todo, y que se lo apruebe el Congreso sin no cerrarlo. Pero las cosas han cambiado y después de lo que hizo Vizcarra, ya han tomado medidas los legisladores y han cambiado la situación y ya no es tan fácil. Ahora, después de la primera, es más que probable, si vas con esa intención, más que probable que te vaquen. O sea, ya no te van a esperar a la segunda. Entonces, ya es más complicado. Tendría que ser algo bien, bien, bien,
planificado y conversado con las fuerzas políticas como para que, bueno, no se llegue a suceder, no que llegue a suceder, para eso no tiene que conversar nada. Y bueno, vamos a ver, miren, me ha sorprendido que muchos están llevando esto y algunos sorprendente para la tendencia que tienen, ¿eh? Bueno, el primero, como ya mencioné, el señor Carlos Spa, que si mal no sé estuvo cercano también a la campaña de Vargas Llosa, por ahí se menciona. Así que no tengo duda de que de él fue la idea de, o sea, de él proviene la misma idea de querer cerrar constitucionalmente el Congreso. Vamos a escucharlo. Pero de igual manera no tenemos temor, no tenemos apego por el poder. Estamos listos para la cuestión de confianza, para plantear 2 veces la cuestión de confianza y disolver la Cámara de Diputados en caso de que sea necesario. Y también iremos al pueblo, a la voz del pueblo, que es la voz de Dios, a través del referéndum. Lo vamos a hacer. Bueno, ahí lo escuchamos al señor Spa planteando su propuesta de querer cerrar el Congreso, como digo, constitucionalmente. Pero la pregunta es, ¿ese es un valor para la campaña? Quiero cerrar el Congreso, ¿es tu propuesta de campaña? Me parece muy facilista, ¿no? Digo, ¿no? Esa era la propuesta de Vizcarra. Los que dicen eso los acerca más a Vizcarra, ¿no? Quiero cerrar el Congreso y volver a cerrar el Congreso. Porque, ojo, si no puedes cerrarlo, digamos, que vas a hacerlo a las malas. Si no puedes hacerlo a las buenas, vas a hacerlo a las malas. ¿Cuál es el mensaje? O sí se tiene que cerrar el Congreso. No. Yo considero de que no se debe cerrar. No debemos estar propugnando estas ideas. Porque sí que Vargas Llosa, etc., haya dicho que democráticamente se pueda cerrar, etc., pero no todos son Vargas Llosa, pues va a venir alguien que quiera cerrar, ay, a la buena no puede, entonces a la mala, a los Castillo, ¿no? Aunque no pueda. Y haga un montón de tropelías que ya estamos cansados también de este tipo de cosas, ¿no? A ver, otro más. Este es un sorprendente. López Aliaga. A ver, ¿cómo lo plantea López Aliaga? Es cadena perpetua, ¿no? Para extorsión, sicariato, violación de menores, funcionarios corruptos, y ser cuestión de confianza, hacer cuestión de confianza del Congreso, decirle, señores, o aprueban esto o se van a su casa. Claramente, ir con la pata en alto. Por las propuestas estas. Claro, estas, sobre todo estas que son medulares, sí. Pues. Si no me acepta cadena perpetua y no acepta salirse de la Corte, bueno, el presidente tiene derecho a disolver el Congreso. De entrada lo digo. Derecho a cerrar el Congreso. Creo que se está equivocando. Potestad de cerrar el Congreso. Derecho creo que no es, señor López Aliaga. Estamos un poquito equivocados, pero la pregunta es, no entiendo. Presenta su cuestión de confianza sobre la pena de muerte, eso de aquí. No se lo aprueban. Cierra el Congreso. Él no lo puede aprobar porque no es Vizcarra, creo. Tal vez intente hacerlo. De ahí que elige un Congreso para pedirle lo mismo, para que otra vez no se lo aprueben, para que otra vez lo cierre, porque ese Congreso que vuelva lo va a vacar igual que a Vizcarra, porque las fuerzas políticas se van a quedar con sangre en el ojo, que fue lo que le pasó a Vizcarra. Se dio y él dijo, no, yo soy acá el bravo, el men, y todos me van a apoyar. Mentira, lo vacaron. Entonces, no es una buena idea. Y lo más importante es que a ustedes, a los que me puedan haber escuchado, no sé si alguien está escuchándome en vivo ahorita, espero que sí, aunque la mayoría de veces siento que estoy hablando como un loco, solo. Bueno, ya alguien lo verá más adelante. El detalle es que, ¿qué es lo que quiere el señor López Aliaga? ¿Acercarse más a Vizcarra? Bueno, no es un buen camino. Y no considero que la propuesta de cierre del Congreso deba ser algo que se le dé a la población, ¿no? Que uno no se debe engañar tampoco de que la gente que diga que va a cerrar el Congreso lo va a hacer. Es muy probable, por no decir que de hecho, ahora como están las cosas, no lo llegue a hacer. Vizcarra hizo una estratagema ahí ¿no? Con la denegación fáctica, pero no fue constitucional. Al final fue un golpe de Estado en la práctica. Ya no se podía deshacer cuando se llegó a concluir eso, pero bueno, lo hizo de mala manera.
¿Quiere usted hacer eso, señor López Aliaga? Bueno, el tiempo lo dirá si es que llega. Esperemos que no suceda eso si usted llega a ser presidente. Y veamos a quién más. Otro más, el señor Olivera, que nos dice esto. Vamos a el 28 de julio empezar a gobernar. Voy a presentar el plan patriota, la ley patriota y le voy a dar un plazo al Congreso para que apruebe los cambios radicales que vamos a plantear. Ya, pero a y ver, si dame no dos nos cambios. aprueba, el mismo 28 de julio voy a convocar. ¿Vas a cerrar el Congreso? Bueno, esa es una opción, pero ¿Es una opción? el mismo ¿En 28 usted de que es julio, demócrata, se el mismo, supone? sí, por supuesto, Bueno, según menciona el señor Olivera, es totalmente democrático. Bueno, en sí es democrático plantear eso, pero lo que digo es válido ponerlo como propuesta de campaña. Voy a cerrar el Congreso. Entonces, ¿para qué llevas congresistas? Porque al final, si cierras el Congreso, vas a también votar a tus propios congresistas, ¿no? ¿Cuál es el kit del asunto? Es ninguno, es un bluff nomás. Por eso, pero lo malo de todo esto es que se alimenta la idea de que cualquiera, en cualquier momento, por cualquier situación, puede cerrar el Congreso. Y eso está mal. No se debe alimentar esa idea. Porque, como digo, va a venir alguien que lo haga a la mala y ahí sí no le va a gustar a nadie. Entonces no hay que alimentar esa idea. Que se pueda realizar solamente excepcional. Ojo, la Constitución dice que si se le deniega está facultado a cerrar el Congreso. Si lo desea, no lo cierra. O sea, no es un derecho, como dice el señor López Aliaga. Bueno, no debemos propugnar estas ideas que son, aunque estén constitucionalmente facultadas, no se debe propugnar esa idea porque el Congreso es la representación del pueblo. Nos guste o no nos guste, que hay mucho choro, que hay mucho ladrón, que hay mucho acosador, violador, etc. Pues eso también es el pueblo, pues. Lamentablemente. O no vemos en las noticias todos los días que hay un asesinato, un hombre que abusó de una mujer, un hombre que mató a su mujer. Eso es el pueblo. Si el pueblo es eso, entonces obviamente que en una votación es muy probable de que lleguen personas de ese tipo. En fin, lo que yo digo es que no se debe propugnar la idea de cerrar el Congreso y que no se debe tener esto como una propuesta de campaña. Eso les acerca, como está en esta pantalla, a los tres señores, ¿no? A Fujimori, para que los izquierdistas sepan lo que están diciendo, a Vizcarra, esto es de los caviares, y a Castillo, que es de la izquierda pura dura, ¿no? La izquierda, ya saben, filosenderista. En fin, no al cierre del Congreso, eso es lo que vamos a defender, aunque no nos guste. Si el Congreso ha sido elegido democráticamente sin trampa, debe permanecer durante su periodo. Y si es que hay una cuestión de confianza, que sea en una cuestión de confianza realmente válida y democrática, no una levantada de pata como dice el señor López Aliaga. En fin,